Esto le pasó a un amigo cercano en la prepa. No era el típico que inventa cosas para quedar bien. Al contrario, cuando contaba algo raro, siempre trataba de explicarlo primero con lógica. Por eso cuando me lo dijo, me dio más miedo, porque se notaba que se estaba obligando a hablar. Me dijo que todo empezó un lunes sin aviso. Llegaron al salón y ya había una maestra al frente. No estaba sentada, no estaba revisando nada, estaba parada, derecha, inmóvil, como si llevara ahí desde antes de que abrieran. Traía una libreta negra bien cuidada y un bolígrafo. No tenía gesto de buenos días. Tenía cara de trámite y olía a cloro, pero no el olor leve del pasillo recién trapeado. Era un cloro frío, fuerte, de esos que te raspan la nariz y te dejan la garganta seca. La maestra escribió en el pizarrón: asistencia. Mi amigo pensó, van a pasar lista. Pero no. No dijo nombres. Bajó del frente y empezó a caminar entre los pupitres, despacio. Se detenía detrás de cada alumno unos segundos, los miraba como si los estuviera midiendo y escribía en su libreta. No pedía nada, no preguntaba nada. Cuando llegó detrás de mi amigo, él sintió un cambio de temperatura, como si la sombra de ella fuera más fría que el aire del salón. Dice que no fue piel chinita normal, fue una sensación física. Como cuando te abren una puerta y entra un aire de cuarto cerrado. La sustituta se inclinó lo justo para hablarle al oído. Tú no. Todavía no. Y siguió caminando. A otros les decía cosas bajitas. A una chica le dijo: tú sí. Ya era hora. La chica soltó una risa nerviosa, más por inercia que por burla, y luego se le borró porque la maestra ni la miró. Solo anotó y siguió. Terminó su recorrido. Volvió al frente y como si nada puso ejercicios. Ni explicó quién era ni por qué estaba ahí. Nadie preguntó, no porque no quisieran, sino porque el salón estaba pesado, como si de pronto todos supieran que hablar era llamar la atención. En el receso pasó lo raro de verdad. La chica a la que le dijo tú sí se acercó con la cara pálida. Enseñó la palma de su mano. Tenía una fecha escrita con tinta negra perfectamente legible, como si se lo hubieran escrito con cuidado, día, mes y año. La tinta no se veía recién puesta, se veía como si hubiera estado ahí horas. No corría, no manchaba. Mi amigo se revisó la mano por impulso. También tenía una fecha distinta. Otros empezaron a revisar y algunos se quedaron callados, con la mano cerrada, como si no quisieran enseñar lo que les había salido. Intentaron borrarlo. Agua, jabón, alcohol. Se aclaraba un poco, pero la marca seguía, como si no estuviera encima de la piel, sino dentro, como si se hubiera impregnado ese mismo día, al final de clases. La sustituta se paró en la puerta y se quedó viendo cómo salían. No dijo hasta mañana, solo los miró con una calma insoportable, como si ya supiera quién regresaba y quién no. Esa noche mi amigo soñó algo que no sonaba a sueño. Soñó el salón a oscuras, pero no era la oscuridad normal, era una oscuridad húmeda, densa, como si el aire estuviera espeso. Se oía tiza escribir en el pizarrón. Él no veía a nadie, pero escuchaba el sonido lento, insistente. Cuando por fin pudo ver el pizarrón, decía: no se queden a medias. Y abajo, como tarea, presentes completos. Se despertó con la garganta seca y con olor a cloro en la nariz, como si alguien hubiera limpiado su cuarto mientras dormía. Al día siguiente, la sustituta ya no estaba. La maestra titular regresó como si nada. Cuando le preguntaron quién había sido la suplente, la maestra puso cara de confusión real y dijo que no había faltado, que no mandaron a nadie. En dirección tampoco había registro. Nadie quiso insistir demasiado, pero las fechas seguían en la piel. La fecha de la chica era la más cercana. Caía ese mismo mes, un jueves, el miércoles anterior.
La chica dijo que no iba a ir a la escuela el jueves, pasara lo que pasara, iba a quedarse en casa. Cerró sus redes. Le dijo a sus amigas que no la buscaran, que todo estaba bien, que era solo por si acaso. El jueves, efectivamente, no fue. Y aún así, en la lista de asistencia del grupo, apareció como presente. Eso lo confirmó un profesor. Él había pasado lista porque la maestra titular tuvo una junta. Cuando llegó al nombre de la chica, escuchó un presente, claro. De hecho, le llamó la atención porque venía del lado del salón donde ella se sentaba. Los que estaban cerca de su lugar dijeron que no vieron a nadie, pero sí escucharon un pupitre moverse. Como cuando alguien se acomoda con prisa luego, durante la clase. Pasó algo más inquietante. El cuaderno de la chica, ese que ella siempre llevaba, estaba en su pupitre abierto, con la hoja del día escrita. La letra se parecía, pero no era idéntica. Era más rígida, más lenta, como si alguien estuviera imitando. Al final el profesor pidió que firmaran la hoja de asistencia y apareció una firma con el nombre de la chica ese mismo día. Mi amigo le escribió. Tardó horas en responder y cuando respondió, solo mandó una frase. Yo sí fui. Después, nada más. Esa noche, la mamá de la chica llamó a algunas compañeras. Dijo que su hija había salido un momento en la tarde y que no había regresado. Dijo que la puerta no estaba forzada, que no había señales de nada, que solo no estaba. Hubo búsqueda, policía, rumores, días. La escuela siguió funcionando, como si tragarse a alguien fuera parte del calendario. Mi amigo me dijo que ahí se rompió algo en él porque dejó de sentir que era una historia rara y empezó a sentir que era una cuenta regresiva. Su fecha caía 2 semanas después y no era cualquier fecha, era un lunes. El fin de semana previo decidió no ir ni él ni 2 amigos que también tenían fecha. Planearon quedarse juntos en casa de uno para no estar solos. Por si pasaba algo, por si era sugestión, por si alguien les quería jugar una broma cruel. El lunes amaneció normal. La marca en su mano se veía igual. Ni más clara ni más borrada. Pero el olor a cloro le daba de golpe a ratos, como si lo trajera pegado. A media mañana recibió un mensaje del grupo del salón. ¿Dónde están? La sustituta volvió. Él sintió una presión en el pecho, como si el aire se achicara. Otro mensaje. Está pasando entre los pupitres otra vez. Otro está escribiendo en la libreta negra y luego uno que le heló todo. Dijo que hoy sí se completaba. Mi amigo estaba en casa, con gente, con puertas cerradas. Y aún así, a las 11:11, me dijo esa hora exacta, se fue la luz. Pero no como cuando se va la luz por una falla general, se sintió como un apagón selectivo. Todo quedó en silencio. Incluso los sonidos de la calle, incluso los celulares dejaron de tener señal. Y ahí empezó lo peor. El olor a cloro se volvió tan fuerte que parecía que alguien había vaciado una cubeta en el piso. Entonces se escucharon pasos en el pasillo de la casa. Pasos lentos, parejos, sin prisa. No eran pasos nerviosos, eran pasos de alguien que sabe a dónde va. Mi amigo y sus 2 amigos se quedaron quietos. Nadie quería ser el primero en hablar. Porque en ese tipo de silencio cualquier palabra suena como si la estuvieras regalando. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del cuarto y alguien, del otro lado, tocó. No fue un golpe, fue un toque educado, lento, como si estuviera en una oficina. Toc, toc. Mi amigo dijo que lo más horrible fue que no sintió miedo explosivo, sino una certeza fría: esto viene por mí. Aunque no esté en la escuela, la chapa de la puerta no se movió. Nadie intentó abrir, solo se escuchó una voz muy baja, como hablando cerca de la madera. Tú sí, ya era hora.
Uno de sus amigos empezó a llorar sin hacer ruido, no por drama, por instinto, como cuando el cuerpo ya no aguanta sostenerse. Mi amigo dice que, sin pensarlo, miró su mano. La fecha ya no estaba. En su lugar había una palabra escrita, negra, firme, presente. Y en ese momento todo se volvió raro. No sobrenatural de película, raro de verdad, como si el aire se hiciera más pesado, como si los objetos quedaran un poco fuera de lugar, como si el mundo estuviera desalineado unos milímetros. Abrieron la puerta no porque quisieran, sino porque no podían no hacerlo. Dijo que fue como cuando te despiertas a medias y tu cuerpo se mueve antes de que tu cabeza decida. Afuera no estaba la casa. Afuera estaba un pasillo de escuela. El mismo piso, el mismo olor, la misma luz blanca de lámparas viejas. Y al fondo, una puerta con el letrero del salón, su salón. Los tres se quedaron parados, mirando, sin entender cómo el pasillo había reemplazado la realidad. Y al final del pasillo, de espaldas, estaba ella, la sustituta, con la libreta negra en la mano, como si los hubiera estado esperando. No volteó. No necesitó voltear. Solo caminó. Mi amigo me dijo que ahí intentaron correr hacia atrás, hacia la casa. Cerraron la puerta. Pusieron seguro. Empujaron un mueble y aún así. El pasillo seguía del otro lado. Intentaron salir por ventanas. El vidrio daba más escuela. A puertas de baños. A escaleras. Todo era escuela y lo peor, no era una escuela igual. Era su escuela, pero vacía, callada. Como si la hubieran drenado de gente. Las luces parpadeaban. El aire estaba frío y a cada rato en algún lugar se escuchaba tiza lenta. Como si alguien estuviera escribiendo una y otra vez. Caminaron sin rumbo buscando salida y se dieron cuenta de algo, aunque giraran, aunque subieran o bajaran. Siempre regresaban al mismo pasillo del salón. Como si el edificio no fuera un edificio, sino un circuito. Entonces vieron el pizarrón. A través del vidrio del salón decía: asistencia. Debajo una lista de nombres. Y al final, con tinta más negra, estaban los nombres de ellos tres. Mi amigo dijo que allí no entendió el porqué. Pero si el mecanismo no era que los estuviera persiguiendo, era que ya los tenía anotados. Abrió la puerta del salón con manos temblorosas adentro. Había alumnos sentados. No eran alumnos vivos. Eran formas sentadas en pupitres con la cabeza baja. Algunos tenían uniforme viejo, otros ropa de otra época. Algunos parecían casi normales hasta que veías que la piel se veía húmeda, como si hubieran estado demasiado tiempo bajo agua. Otros tenían manchas en el cuello, como de dedos. Y lo más horrible, estaban presentes de una manera absurda, como si algo los hubiera obligado a estar ahí en el frente. La sustituta estaba escribiendo en el registro, en el pizarrón, debajo de asistencia. Había otra frase: los que faltan completan. La sustituta levantó la vista por primera vez y mi amigo vio sus ojos. No eran ojos demoníacos, eran ojos humanos, vacíos, como ojos de alguien que ya no parpadea porque ya no lo necesita. Señaló 3 pupitres vacíos al fondo. Siéntense, dijo. Y ahí mi amigo hizo lo único que no era obedecer. Agarró el borrador del pizarrón y lo aventó al registro, directo a la libreta negra. La sustituta ni se movió, pero el golpe hizo que la libreta cayera al suelo, se abriera y las hojas se desparramaran. Y mi amigo alcanzó a ver lo que había dentro. No eran apuntes, no eran nombres normales. Eran columnas, nombre, fecha, estado. Y en el estado, muchas veces decía:
presente. Otras decía faltante. Y cada vez que alguien desaparecía, el estado se corregía. Como si eso fuera el objetivo, convertir un faltante en presente. Una de las hojas tenía un encabezado: grupo completo. Y abajo, un número, un conteo. Como si eso fuera un trabajo que tenía que terminar. Mi amigo agarró una hoja y leyó un nombre conocido, el de la chica que había desaparecido. Su fecha ya estaba tachada y el estado decía presente. En ese momento, la sustituta se movió. No rápido, no con rabia. Se acercó con esa calma que da más miedo. Porque no es emoción, es función. Se inclinó hacia mi amigo y le dijo, bajito, como el primer día: no se queden a medias. Y le puso la mano en el hombro. Mi amigo dice que sintió en el contacto algo que no era mano, como si lo tocara una compresa fría, como si lo tocara una tela empapada, como si el frío viniera desde adentro del cuerpo de ella y no del aire. Uno de sus amigos se soltó y corrió fuera del salón. No llegó lejos. El pasillo se cerró, literalmente. No con una puerta, el pasillo se encogió, se dobló y lo devolvió como si el edificio lo escupiera de regreso al salón. Cayó al piso, llorando, diciendo que vio una puerta con un número que no existía. El 13 repetía. El salón 13. La sustituta lo miró con atención, como quien revisa un documento. Ese ya lo conocen, dijo. Y por primera vez mi amigo escuchó algo parecido a una emoción. No era tristeza, no era enojo, era cansancio, como si llevara mucho tiempo haciendo lo mismo. Mi amigo, con la hoja en la mano, decidió ir por el lugar que el otro amigo dijo, el salón 13, porque si la escuela era un circuito, quizá había una falla, algo que no encajaba. Se soltó del toque en el hombro y corrió. Corrió como se corre cuando el miedo ya no es miedo, sino supervivencia. Encontró una puerta entre el 12 y el 14. No había número, no había letrero, solo pintura vieja y una manija oxidada. La puerta estaba tibia. La abrió y el olor lo tumbó. No era cloro, era cloro mezclado con algo dulce y podrido, como humedad vieja. Adentro había un salón pequeño, sin ventanas, con el piso manchado como si lo hubieran fregado demasiadas veces. Había marcas de arrastre. En una pared, alguien había escrito con uñas: no faltes. En el frente, pegado con cinta amarillenta, había un recorte de periódico viejo. Mi amigo alcanzó a leer el encabezado: accidente en escuela, limpieza nocturna termina en tragedia. No pudo leer todo, pero sí vio una foto borrosa, una mujer joven con el pelo recogido, uniforme de personal, y la cara se parecía demasiado a la sustituta. Entendió, no todo, pero lo suficiente para sentir náusea. No era una entidad inventada. Era alguien que murió ahí. Alguien asociado al cloro, a limpieza, a noches y algo: culpa, rutina, castigo, obsesión. La había dejado pegada a la escuela como un trabajo sin fin. Completar presentes. En ese salón sin número había una cosa más, un timbre antiguo, de esos de metal con una cuerda. Y al lado, una hoja, 333. Mi amigo tiró de la cuerda sin pensarlo. El sonido fue feo, no fue campana escolar. Fue un sonido oxidado, profundo, como si vibrara dentro de las paredes, y entonces todo se desacomodó. Las luces parpadearon como si la electricidad se estuviera rompiendo. Se escucharon pupitres arrastrarse solos. Tiza frenética escribiendo en varios pizarrones al mismo tiempo.
Voces apagadas respondiendo presentes sin que nadie las llamara. Mi amigo dijo que el edificio se sintió como un animal despertando, y en medio de ese caos vi una puerta que antes no estaba. Una puerta que daba, por primera vez, algo distinto, oscuridad real. Corrió hacia ahí, no sabe cómo, pero llegó al patio. No el patio vacío, el patio con gente, con ruido, con sol. Como si de pronto hubiera vuelto a la realidad de golpe, cayó al piso. Vómito, mareo, gente acercándose. Y lo primero que hizo fue buscar a los otros dos. Solo salió él. Cuando quiso explicar, nadie entendía. La escuela seguía normal. Los maestros seguían dando clase. La maestra titular dijo que no había visto a ninguna sustituta. Dirección dijo que no había registros. Pero ese mismo día, en el grupo del salón, alguien escribió: alguien ha visto a nombre de los dos amigos. No llegaron al recreo. Desaparecidos. Como la chica. Como otros nombres que mi amigo empezó a encontrar después. En rumores viejos, en listas de generaciones pasadas, en fotos donde alguien está marcado con pluma. Como si lo hubieran querido borrar. Mi amigo me dijo que los días siguientes fueron peor que el evento porque empezó a notar señales. Por ejemplo, a veces, al pasar por un pasillo, le llegaba el olor a cloro de golpe, aunque nadie hubiera limpiado. A veces, en el reflejo oscuro de una ventana, veía una figura detrás de él, inmóvil, con una libreta negra contra el pecho. Una vez, juró escuchar su nombre en la lista de asistencia de un grupo que no era el suyo. Volteó y vio la hoja del profesor, y por un segundo creyó ver una columna que no debería existir estado. Nunca lo comprobó. No se atrevió a acercarse, y la última vez que me lo contó, me dijo algo que no se me olvida, que un día, meses después, se lavó las manos y vio que bajo cierta luz todavía tenía una marca casi invisible en la palma. No era fecha, era una palabra, faltante, y que desde entonces, cada vez que escucha un timbre a lo lejos, aunque sea de otra escuela, su cuerpo reacciona como si lo estuvieran llamando a pasar lista. Como si en algún lugar alguien siguiera intentando completar el grupo. Y hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te invito a suscribirte a Ecos de Sombras para no perderte ninguna leyenda, ningún susurro y ninguna noche en la que el miedo se quede contigo. Ahora quiero leerte. ¿Qué leyenda o historia de terror quieres escuchar después? Déjamelo en los comentarios y cuéntame también si te gustaría que sea de tu ciudad, de una carretera, de un bosque o de algún lugar que te dé escalofríos con solo pensarlo. Si esta historia te atrapó, apóyame con un comentario, compártela con alguien que al igual que a nosotros le encanten los relatos de misterio, terror o leyendas. Nos escuchamos en el próximo relato. Aquí, en Ecos de Sombras.